Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, primero de secundaria, semana 14, día 3, matemática. Determinamos la escala en la imagen fotocopiada de un microchip. Fotocopia de la imagen de un microchip. A Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro decidió llevarlo a un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural. Jesús, al ver la imagen, quedó desconcertado ya que no se podía ver a detalle el microchip. Entonces el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. De esta manera pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. En el croquis se observa que el microchip mide de lado 5 milímetros y al fotocopiar cabe exactamente en el ancho de una hoja A4. A partir de la situación responde: 1. ¿En qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? Comprendemos la situación. Responde las siguientes preguntas. Puedes marcar una o varias respuestas. ¿Qué datos necesito para resolver la situación? Los lados de la imagen del microchip a escala natural mide 5 milímetros. La medida del lado de la fotocopia del microchip es igual a la medida del ancho de la hoja A4. La medida de una hoja A4 es 21 centímetros por 29,7 centímetros. ¿Qué significa imagen a escala natural? Significa las dimensiones representadas en la imagen son iguales a las del objeto real. ¿Qué pide hallar la pregunta de la situación? Determinar la relación de proporción entre las medidas de la imagen del microchip en el croquis y la fotocopia. Diseñamos una estrategia o plan. ¿Qué procedimiento seguiré para dar respuesta a las preguntas de la situación? Selecciono los pasos y los enumero de acuerdo al orden que los ejecutaría. 1. Represento mediante dibujos el microchip en el croquis y la fotocopia con sus respectivas medidas. 2. Convierto la medida de la imagen del microchip en el croquis de milímetros a centímetros. 3. Averiguo las medidas de una hoja A4. 4. Comparo mediante un cociente la medida del lado del microchip en el croquis y en la fotocopia. 5. Determino a cuántos centímetros de la imagen fotocopiada equivale 1 centímetro de la imagen del microchip en el croquis. Recuerda, escala. La escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las del dibujo que lo representa, expresadas en las mismas unidades de medida. Convencionalmente se escribe separando dos números a través de dos puntos. Valor en el dibujo entre el valor en la realidad. Ejemplo: si tenemos la imagen de un cuadrado y cambiamos su tamaño a escala, tendríamos los siguientes casos. A. Escala 1 en 1, el objeto real y el dibujo. Escala natural 1 en 1. Tenemos que 1 es la unidad en el dibujo. 1 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto fue medido en centímetros, podemos decir 1 centímetro en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. De esta manera, el objeto mantiene su tamaño en el dibujo. B. Escala 2 en 1. El objeto real, la escala de ampliación en el dibujo,
La escala es 2 en 1. Tenemos que 2 es la unidad en el dibujo. 1 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto fue medido en centímetros, podemos decir 2 centímetros en el dibujo equivalen a 1 centímetro en la realidad. De esta manera el dibujo se hace más grande y lo llamamos ampliación. C. Escala 1 en 2. Objeto real, escala 1 en 1. Escala de reducción en el dibujo, escala 1 en 2. Tenemos que 1 es la unidad en el dibujo. 2 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir 1 centímetro en el dibujo equivale a 2 centímetros en la realidad. De esta manera el dibujo se hace más pequeño y lo llamamos reducción. Clasificación de las escalas. Las escalas se clasifican en escala de ampliación, cuando el valor en el dibujo es mayor que el valor en la realidad. Escala de reducción, cuando el valor en el dibujo es menor que el valor en la realidad. Escala natural, cuando el valor en el dibujo es igual al valor en la realidad. Es importante tener en cuenta que, al trabajar con escalas, debemos tener cuidados con las unidades. Las escalas se deben expresar en una misma unidad. En caso contrario, se debe convertir. Sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. La unidad internacional para medir longitudes es el metro. Está dividido en decímetros, centímetros, milímetros, que vienen a ser submúltiplos. En kilómetros, hectómetro y decámetro son unidades más grandes, por lo tanto son los múltiplos. Como se observa, el metro es la unidad principal, los múltiplos y los submúltiplos. Claro que hay otros múltiplos y otros submúltiplos. ¿Cómo convertir unidades de longitud en una más grande o más pequeña? Cada unidad de longitud es igual a 10 unidades del orden inmediato inferior, o también cada unidad de un orden es 10 veces menor que la del orden inmediato superior. Para pasar de una unidad a otra podemos seguir este esquema. Observamos la unidad principal, el metro, más pequeños, decímetro, centímetro, milímetro. Más grandes, decámetro, hectómetro, kilómetro. Ejemplo, convertir 5 metros a centímetros. Se tiene 5 metros por 10. Por 10, es decir, por 100, es igual a 5 por 100. Es igual a 500 centímetros. 5 metros equivale a 500 centímetros. Ejecutamos la estrategia o plan. 1. ¿A qué escala se encuentra ahora la imagen? Resolución. Recuerdo los datos de la situación y la incógnita que debo resolver. El lado de la imagen del microchip a escala natural mide 5 milímetros. Las medidas de la hoja A4 son 21 centímetros de ancho y 29,7 centímetros de largo. El lado de la imagen ampliada del microchip mide 21 centímetros. Debo determinar la escala en la que fue fotocopiada la imagen del croquis. Convierto 5 milímetros a centímetros. Para convertir dividimos 5 milímetros entre 10. Se tiene 5 entre 10 es igual a 0,5 centímetros. Por tanto, 5 milímetros equivale a 0,5 centímetros. Determino la escala de ampliación. Recuerda, la escala es igual al valor en el dibujo entre el valor en la realidad. Para determinar la escala, identificamos las medidas del chip
en escala natural, que es 0,5 centímetros, y en la imagen fotocopiada, que es 21 centímetros. Reemplazo las medidas de los lados en la fórmula. E es igual al valor en el dibujo, 21 centímetros, entre el valor en la realidad, 0,5 centímetros. Tenemos E es igual a 21 entre 0,5, dividiendo nos da E es igual a 42 entre 1. La escala es 42 entre 1. Entonces, 42 es la unidad de la imagen en la fotocopia. 1 es la unidad de la imagen original. La unidad de la imagen fotocopiada es mayor que la unidad de la imagen inicial. La imagen inicial fue ampliada. Respuesta: la imagen del microchip fue fotocopiada a escala 42 entre 1. Reflexionamos sobre lo desarrollado. Escribe y enumera los pasos que siguió para resolver la situación. Recordé los datos de la situación. El lado del microchip a escala natural es 5 milímetros. Medidas del ancho y largo de una hoja A4 es 21 centímetros y 29,7 centímetros respectivamente. El lado de la imagen ampliada del microchip mide 21 centímetros. Convertí 5 milímetros a centímetros. Recordé que la escala es el cociente entre el valor en el dibujo y el valor en la realidad. Calculé la escala reemplazando los valores de 21 centímetros y el valor de la fotocopia, 0,5 centímetros, que es el valor real del microchip. Respondí a la pregunta. Compara la secuencia de pasos que siguió con la propuesta de pasos que numeraste en la sección Diseñamos una estrategia o plan. Escribe en qué pasos coinciden. Esta pregunta les dejo para que resuelvan ustedes. Para seguir aprendiendo en casa, te invitamos a revisar la actividad del día 4. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.